Aquí inicia la hora de don Álvaro con el señor Álvaro Arbelo. Buenas tardes y adelante, don Álvaro. Buenas tardes, muchas gracias. Roberto Díaz, Iluminada Muñoz y los que hacen posible este programa allá en los estudios, o sea, la correcta interpretación de lo que quiso decir y hacer el padre de la libertad de prensa, presidente, propietario, fundador de la Z, don Bienvenido Antonio Rodríguez Durán. Lo que pasa es que yo ayer cometí un error que confundió a mucha gente y adelanté mi semana apostólica, guardando las distancias, y llevé el jueves retrasado hacia un día como hoy. Hoy es miércoles, mañana es jueves, y estaremos con ustedes hoy todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, me quedé corto, metí la pata, cometí un lapsus. Eso es cuando usted se equivoca, cuando usted comete un error. Entonces cometió un lapsus. Un lapsus lo pone bonito, lo adorna. Fue un disparate lo de ayer, pero con el problema de que confundí a varios profesionales que no tienen la culpa de ese lapsus que yo tuve. Pero aquí estamos, ¿verdad? La Semana Santa, bueno, a partir de mañana, aunque en realidad está presente desde el domingo de Ramos. Bueno, está bueno de dar explicaciones, ya ustedes saben, corregido el error, amontonando vida para que la muerte duela menos, como dijo el poeta. Así es que adelante, Roberto Díaz. Como no, don Álvaro, una vez más estamos aquí para recibir las preguntas del público a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, las llamadas internacionales al 855-221-0101 para las preguntas a don Álvaro en esta tarde del miércoles. Buenas. Saludos. Yo quiero saber quién fue José Amado Soler. Ok, ahí está la pregunta. ¿Qué consistió la pregunta? Porque yo no entendí nada. Preguntó quién fue José Amado Soler. José Amado Soler. Sí, señor. Fue una figura pública destacada, un jurista notable, y ocupó elevadas posiciones en el tren administrativo del Estado Dominicano. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Mi respeto, don Álvaro. Su nombre y desde dónde nos llama, señor. Armando Carbonell, adelante. Sí, don Álvaro, ¿en qué consistió la Guerra Fría? Por favor. ¿En qué consistió la Guerra Fría, don Álvaro? La Guerra Fría. No, eso fue ese enfrentamiento fundamentalmente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Le llamaban la Guerra Fría porque estaba solapada, aunque estaba en el fondo más caliente que cualquier cosa fría, pero se estaba jugando con duro, y por lo tanto ciertas cosas se estaban ocultando, se estaban tratando de una manera fría para evitar mayores problemas. Ahí la Guerra Fría fue la guerra más bien silenciosa entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Buenas tardes. Saludos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, Roberto, muchas felicidades. Tiene que bajar un poco el volumen de su radio, decirnos su nombre y desde dónde nos llama.
Le llamo aquí de los Estados Unidos. Ok, ¿su nombre, señor? Yo quiero saber quién tuvo más éxito, el superquista Alejandro o Napoleón. Es que no pude entender bien porque el sonido del Yo radio. tampoco entendí. No entendí nada. Recuerden bajar el volumen del radio para poderle escuchar mejor, y si está en movimiento, quedarse en un lugar fijo. Identificarse y decirnos desde dónde nos llaman. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Roberto, y buenas tardes a don Álvaro Albedo. Mucha salud para él. ¿Su nombre y desde dónde nos llama? Cristino Alejandro Canelo de Santiago. Adelante, Canelo. Mi pregunta a don Álvaro, respecto a la Semana Mayor. Se dice que el Viernes Santo, no importa que caiga, abril, anteriormente no había fecha en el calendario. ¿Por qué dicen que el Viernes Santo murió Cristo y el 25 de diciembre nació Jesús cuando no había fecha? Buenas tardes. Asunto de fe, es un asunto de conceptos religiosos, es un asunto de criterio, es un asunto bíblico, etcétera. En realidad, el Señor fue crucificado el viernes en el sitio donde el Imperio Romano crucificaba a los malvados, a los que consideraba criminales, y allí estaba la turba agitando para que Jesús fuera asesinado. Eso es parte de la tradición en cuanto a que pasó tal o cual cosa el 25, no el Viernes Santo. Ese es un disparate. Eso es para el que quiera creerlo, y eso es también una manera de restarle méritos a los señalamientos bíblicos. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le habla Javier de Los Girasoles. Su pregunta para don Álvaro, Daniel. Para que nos hable un poco, don Álvaro, de quién fue Pol Pot. ¿Quién fue? Pol Pot. Bueno, si se refiere a Pol Pot, un dictador, un tirano de Camboya, cruel, implacable, que decidió eliminar a todo el que supiera leer y escribir, porque lo consideraba un títere de Estados Unidos y de las demás potencias occidentales. Entonces, pues, la emprendió contra 8.000 sectores de la sociedad camboyana para finalmente ser apresado por su propia gente y llevado al fondo de un paraje, y allí se le dio muerte, allí lo ajusticiaron. Si es a Pol Pot a quien usted se refiere, porque su pregunta tenía una pequeña nube de confusión, pero ese fue Pol Pot, el tirano camboyano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Baja un poco el volumen de su radio, por favor. Ok. Díganos su nombre y desde dónde nos llama. Sí, mi nombre es Ali Fernández, ya no voy a tener cabeza. Su pregunta para don Álvaro. Yo quería saber algo de Porfirio Rubirosa, y que si él de verdad fue esposo de la hija de Trujillo. Está hablando con mucha imprecisión, no está hablando correctamente. ¿Cómo lo interpretas tú, Roberto? Preguntaba que quién fue Porfirio Rubirosa y si en realidad fue el esposo de una de las hijas de Trujillo. Primera hija de Trujillo, de Flor de Oro Trujillo, que la tuvo con una dama de San Cristóbal, ¿verdad? Eso es más o menos la respuesta moderada que hay que darle a una pregunta hecha con mucha confusión. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Joel Salmonte. Don Álvaro, una pregunta. Si no ocurre lo de las hermanas Mirabal,
¿hasta dónde cree que se llegado la dictadura de Trujillo? ¿Hasta cuántos años más? Si no pasa el acontecimiento de la Mirabal. No, muy poco tiempo ya. La indignación reinante, el repudio al régimen, el odio a Trujillo y a sus acciones habían ya decretado históricamente que terminaba el ciclo tiránico. No, si no se produce lo de la Mirabal, no iba a durar, como usted dice, que quizás duraba años. No, de ninguna manera. Ya el pueblo dominicano, a todos los niveles, en todos los contactos, estaba ya dispuesto a salir del tirano que había gobernado casi 32 años. Buenas tardes. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Fernando, de aquí del Bronx, Nueva York. Su pregunta para don Álvaro, Fernando. De nada. Para don Álvaro, para la República Dominicana, ¿cuál usted prefiere? ¿Usted? No se oye nada. Bueno, no, parece ser que no se estaba escuchando, pero bueno, es una pregunta que ya en otras ocasiones le habían hecho. Solamente escuché la parte de Bukele. Voy a pasar a la siguiente pregunta, don Álvaro. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Fran Félix de Bávaro. Adelante, Fran. Pregúntale a don Álvaro, ¿quién fue Fran Félix Miranda? Fran Félix Miranda. Miranda, sí. Bueno, desconozco quién fue Francés Miranda. Desconozco Félix, totalmente. Es más, nunca he leído su nombre y nunca he escuchado su nombre. De manera que para mí es una figura totalmente ignorada. Él mencionaba el nombre de Fran Félix Miranda. Es otra cosa. Si usted dice Fran Félix Miranda, está hablando de uno de los héroes de la aviación dominicana, uno de los sobrevivientes del vuelo panamericano. Se llamó vuelo panamericano porque lo hicieron varios pilotos distinguidos del área del Caribe y en parte de América Latina, como una forma de promover eso que está ahí, que hizo Balaguer, ¿verdad? Entonces, sobre eso es que va la acción, porque hubo una tormenta que ellos no tuvieron en cuenta. Eran pilotos de la década de los años 30 y entonces murieron todos, menos el representante dominicano, general Fran Félix Miranda. Bueno, si usted lo menciona, hay que decir que la Fuerza Aérea Dominicana debe llamarse Fran Félix Miranda, el único sobreviviente del llamado vuelo panamericano. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, Rafael Pérez. Adelante, Pérez. Una pregunta, don Álvaro. Se habla mucho de un tal Matusalén. Me gustaría saber si él tiene conocimiento de quién fue ese personaje. ¿Cómo se llamaba el personaje? Matusalén. Matusalén. Sí. No, si es lo de Matusalén, es una alegoría a una persona vieja, una persona de edad avanzada. Perencejo es más viejo que Matusalén, porque en la Biblia está Matusalén con 300 años de vida. Naturalmente, los años de la época, los años de aquellas condiciones, pero es una expresión popular para, si no definir, para referirse despectivamente a la edad avanzada de una persona más viejo que Matusalén, que la Biblia, repito, lo coloca con 300 años. Última de esta ronda. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Paso a la siguiente. Buenas tardes. Los noches, don Álvaro. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Su nombre y desde dónde nos llama. Rafael de Jaina. Adelante con su pregunta, don Álvaro. La pregunta al señor don Álvaro es, ¿por qué no se retira con... Bueno, me dice Francis que nos vamos a la pausa. Don Álvaro, nos vamos Al terminar su pregunta, él cree que con eso molesta, con eso ofende, y sucede que, bueno, no es más que un charlatán. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, don Álvaro. Al regreso continuamos recibiendo las preguntas de aquellas personas que quieren ampliar su conocimiento, porque hay muchas personas, parece ser, que no encuentran qué hacer con el tiempo, con esa moneda tan valiosa llamada tiempo, y en vez de aprovechar esta oportunidad de hacer una pregunta con categoría de respeto, lo que se ponen es a molestar. Llévatelo, Francis.